No sé si a veces nosotros confundimos mucho el impulso con el llamado, porque somos expertos en decir, Dios me dijo, Dios me habló, y cuando en realidad nos habló fue la ansiedad a las 3 de la mañana, pensando que había sido Dios. O decimos, Dios me mandó, cuando lo que sentimos fue hambre emocional, soledad, aburrimiento, una necesidad de hacer algo porque no soportábamos estar quietos. Hay gente que normalmente dice, Jesús, mira, tomé esta decisión porque Dios me la reveló. Y a veces yo miro o escucho y pienso, si te lo reveló el estrés, hermano, porque lo que me estás diciendo no va conforme a la palabra. ¿O será que te lo habló la presión o la prisa o la emoción del momento? Es como personas que me dicen, Jesús, realmente Dios me habló que tenía que separarme de mi pareja porque el amor ya se extinguió. Sin entender que el amor es una decisión también. Y realmente no creo que sea un motivo de separación cuando yo siento simplemente en mi corazón soledad, cuando siento que no hay acuerdos o cuando siento que los desacuerdos cada vez son más frecuentes. Todo esto se puede solucionar. Muchas veces, y no lo digo realmente en burla, sino con mucho amor, porque todos de alguna manera lo hemos pasado. Hasta a mí me ha pasado, porque hay momentos donde uno quiere algo con tantas ganas, pero con tantas ganas que uno dice, ya está, esto tiene que ser de Dios, cuando en realidad fue uno mismo sobreactuando, fue uno mismo queriendo. Y sé que muchos de los que estamos acá hemos entrado en malas relaciones, hemos abierto nuestro corazón a quien no hemos debido, hemos hecho un negocio que no era lo adecuado porque pensamos y decimos, es que es muy bueno. Pero lo bueno no siempre es lo eterno. Lo bueno no es lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso es que hoy vamos a introducirnos en entender qué es lo bueno y qué es lo mejor. Qué es lo bueno y qué es lo eterno. Qué es lo que me deja llevar realmente por mi impulso, por la presión, por la prisa, por la emoción del momento, por el estrés, y no realmente es cuando Dios me está hablando. Es como cuando vas a comprar al supermercado con hambre, vas a escoger lo que no necesitas. Así mismo es actuar por el desespero, por el afán, por el estrés. Vamos a escoger y tomar decisiones que realmente no nos van a ayudar, porque ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Ahora, yo sé que de alguna manera hemos escuchado esto en algún momento. Dios no se mueve por impulso. Dios no corre. Dios no grita. Dios siempre lo que hace es guiar. Y cuando Él llama, su voz no te desespera. La voz de Dios te da paz. Ahora, Chapis, si la voz en algún momento te da desespero, no es de Dios. Es como cuando queremos tomar una decisión, Payito, Blanca, queremos tomar una decisión en la vida, queremos hacer un plan y hay intranquilidad en nuestro corazón. La paz de Dios nunca producirá intranquilidad. Y algo que Dios te ha mandado hacer nunca va a producir intranquilidad y desconfianza. Porque cuando Dios llama no desespera. Cuando Él te envía no te empuja. Él te empieza a sostener. Cuando sentimos que nos están empujando es la presión social. Cuando sentimos que nos están presionando, tal vez es la desesperación de que ya tengo que pagar el arriendo, de que ya me siento tan solo que necesito una pareja. Porque cuando Él ordena, la presencia de Dios nos respalda. Porque hay personas conectadas ahora mismo que tal vez están heridas, que están cansadas, que están frustradas, pero no porque el llamado de Dios sea duro, sino porque se metieron en batallas que Dios jamás les ha pedido batallar. Y lamento decírtelo así, pero es la verdad. Muchas veces nosotros pensamos que la fe en Dios simboliza que Dios supla a Ever, que Sonia Dios supla conforme lo que le estamos pidiendo. Y vemos personas que están tan aferradas a Dios, pero de alguna manera llega un mal diagnóstico, de alguna manera llega una mala noticia, de alguna manera no encuentran reconciliarse con esa persona que aman. Y de ahí dicen, es que Dios no es para mí, es que Dios no me ama. Y basamos la fe como si Dios, o como un pase libre para que Dios cumpla todo lo que le pedimos. Pero hay una gran diferencia. Es que Dios no nos va a dar todo lo que le pedimos. Ahora, te pido el favor que te imagines si Dios te diera todo lo que le estás pidiendo.
Cuando la palabra dice que pon en manos de Dios todos tus proyectos, todos tus anhelos, todos tus deseos, y Él allanará tus sendas, es porque cuando yo pongo en manos de Dios, cuando yo le pregunto a Dios, Señor, esta es mi voluntad, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando yo pongo en manos de Dios es realmente no actuar conforme mi impulso, estrés o pensamientos o lo que considero yo bueno, porque a veces lo bueno para mí no es lo bueno para Dios. Es cuando yo someto todo eso y lo entrego a Dios. Es una gran diferencia. A veces malinterpretamos la palabra porque decimos pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. Pero todo esto sucede cuando nosotros de verdad ponemos y disponemos nuestro corazón y lo alineamos conforme a lo que Dios quiere. Es una conectividad donde menguamos nosotros, donde mengua la carne, donde menguan nuestros impulsos para que Dios obre, porque miren, hoy Dios quiere abrirte los ojos para que aprendas a identificar la diferencia entre la voz de Dios y muchas veces el ruido de nuestro corazón. Porque no todo lo que se siente intenso viene de Dios. No todo lo que emociona nuestra alma viene del Espíritu Santo. No todo lo que unge o no todo aquello que nos lleva a tener un urgimiento de las cosas viene del cielo. Así que te pido el favor que disponga siempre tu espíritu. No hay nada como tener un espíritu enseñable, porque cuando Dios habla, algo adentro de nosotros hace un clic, algo se ordena, algo se alinea, algo se enciende y decimos, esto era lo que yo necesitaba hoy, estoy a punto de tomar una decisión y esta era la palabra que hoy yo necesitaba. Así que vas a poder decir, yo no vivo por impulsos, yo vivo por llamado. Familia, vamos a hablar de algo que muchos confunden todo el tiempo. La diferencia entre un llamado de Dios y una necesidad humana disfrazada de llamado. Vuelvo a decirte, vamos a entender la diferencia entre un llamado de Dios, cuando Dios nos llama, a entender si un sueño, si realmente esa voz es de Dios o es una necesidad humana, porque el alma también clama, el alma también habla, la necesidad también habla, el estrés habla, la ansiedad habla y se disfraza del llamado de Dios. Así es como el enemigo utiliza para confundirse, así como en tu mente hay un campo de batalla que si tú no sabes pelear bien, si tú no sabes filtrar, siempre vas a perder y vas a actuar y cansarte muchas veces creyendo que estás haciendo la voluntad de Dios, creyendo que estás sirviéndole a Dios, creyendo que estás ayudando a alguien cuando estás haciendo un mal. Porque la gente dice, mira Jesús, Dios me mandó a empezar ese negocio, pero fue la ansiedad, no la visión de Dios. Dios me dijo que ahí era, pero era la soledad, no la dirección de Dios. Dios me mandó a servir ahí, pero fue la culpa que te llevó, no la asignación de Dios. Es un riesgo por fe, pero no es fe a veces, es impulso. Ahora, la pregunta es, hablándole a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, hoy en donde estás, ¿es seguro que Dios te ha mandado? Porque la verdad es esta, Dios no bendice lo que Él no ordenó y Dios no respalda lo que Él no inició. Por eso hablamos del agotamiento, de la frustración y de la decepción, no porque el llamado sea duro, sino porque nunca fueron llamados. A veces vemos personas que están pastoreando o están en ministerios que Dios no les ha llamado. Y la palabra dice en 1 Samuel 3, 1, 10, el llamado tiene una voz clara. Aquí nos habló que Samuel confundió la voz de Dios con la de Elí, pero la voz seguía insistiendo. Y aquí vemos a Samuel todo el tiempo yendo a donde Elí, diciendo, me estás llamando. Y él dijo, yo no te estoy llamando. Porque el llamado no nace de ruido externo, Romel, sino de la voz de Dios. El llamado viene con instrucción, tal como vemos en la palabra, porque Dios no solo llamó a Moisés, Dios le dio un plan, un propósito y una dirección. O sea, Dios cuando te llama te da un plan, te da una dirección, y eso viene con un respaldo. Por eso es que muchas veces si tú sientes el llamado de alguien, o si alguien te profetiza, o si alguien te dice, o si sientes una voz o a través de un sueño, ve a la presencia de Dios.
Porque siempre va a haber un plan dentro de lo que tú hagas. Aún lo que tú haces no va a dañar a nadie. No va a dañar a tu familia. Hay personas que dicen, es que esposa, lamento decirte, o amor, lamento decir, Dios me llamó, tengo que ir a las naciones. Pero ¿qué Dios te va a llamar a las naciones si tienes un hogar, tienes una esposa, tienes 2, 3, 4 hijos que te necesitan en casa? Y que si ese llamado no va con la familia, pues Dios no te va a llamar a eso, porque Dios no vino a destruir la familia. Y yo he visto cómo hombres que están en el ministerio terminan sirviendo más afuera que adentro y terminan destruyendo el primer llamado que tenemos, y es nuestra casa, nuestro hogar, a nuestros hijos. Que servimos más afuera, pero en la casa están destruidos. Que tenemos atención para afuera, pero adentro en casa no hay amor. No hay la misma bondad como la que tienes. No hay la misma mansedumbre como la que tienes con los demás. Entonces, Dios nos llamó a Moisés simplemente sin un plan, sin un propósito, sin una dirección. Porque el impulso solo dice, hazlo ya. Es como cuando alguien te dice, te traigo el negocio de tu vida. Y ese negocio te dice, vas a ganarte el 10 veces más en menos de 3 meses. Y dices, esto tiene que venir de Dios porque yo le estaba pidiendo a Dios para pagar esta deuda. Y esto tiene que venir de Dios. Eso es la diferencia en un llamado por emoción que te dice, hazlo ya. El impulso te dice, hazlo ya. Tienes que hacerlo ya porque si no pierdes. Y terminas creyendo que esa era una solución cuando fue lo que el enemigo utiliza para encarcelarte, para endeudarte más o para que tomes malas decisiones. Yo he visto personas cómo van y sacan del banco, invierten en algo que realmente piensan por una emoción que Dios les ha mandado. Aún los propios hermanos de la iglesia te impulsan a eso cuando sabemos que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces el impulso nace de la necesidad, familia. Y por eso tenemos que tener mucho discernimiento cuando es un impulso. El impulso nace de tu necesidad, no del propósito de Dios. Mira, David no buscó ser rey. En 1 Samuel 16, 11, 13, Dios lo llamó cuando nadie lo esperaba. Así como muchos de nosotros hoy hemos sido llamados, así como Gedeón, cuando Dios le dijo, hombre forzado y valiente, y Gedeón miró para atrás. ¿Con quién hablará? Porque a veces nosotros ni nos sentimos preparados. Esta es la diferencia entre el llamado y la necesidad. Cuando Dios nos llama aún cuando nosotros no nos vemos ahí. Entonces, al final, David, aunque era menospreciado, aunque no fue llamado por su padre, ahí es donde Dios nos demuestra que Él no necesita que tú seas fuerte, que tú seas el mejor, que tengas la competencia. Él pone en ti la competencia. Vemos a un Pablo que no buscó el ministerio. En Hechos 9:3-6, Dios lo interrumpe y lo comisiona. Y tiene un encuentro personal con Dios, porque cuando Dios te encuentra, cuando Dios se encuentra, cuando te estrellas con el Espíritu Santo, ya no hay nada que puedas hacer. Y conozco de muchos, y sé que muchos estamos acá huyendo del propósito. Muchas veces Dios nos está llamando, pero nosotros no queremos. Pero lamento que vas a terminar como Jonás. Y tal vez no vas a ser vomitado por la boca, vas a ser vomitado por otro lado si tú hoy no aceptas el llamado que Dios te ha venido dando. Porque cuando te estrellas con el Espíritu Santo, tu mentalidad cambia. Cuando tienes una conexión con Dios, cuando de verdad encuentras el propósito de tu vida, tu mente cambia. Ninguno realmente se tiene que autopostular. Ninguno se tiene que impulsar a sí mismo. Dios los levantó. Y el llamado produce un fruto del Espíritu Santo. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. No dice, nunca ha dicho la palabra, por las emociones los conoceréis. Por los impulsos los conoceréis. Por las urgencias los conoceréis. Porque el impulso produce cansancio. Ay de los hijos rebeldes, dice la palabra, que hacen planes sin contar conmigo. Eso es lo que te dice el Señor hoy. Hay de aquellos que están huyendo del llamado. Hay de aquellos de que están haciendo planes sin poner a Dios en ese lugar.
Separados de Dios, dice la palabra, nada podemos hacer. ¿Por qué la palabra dice que separados de Dios, nada podemos hacer? Porque hay de nosotros, tal como lo hablamos ayer, los que estamos actuando conforme nuestra emoción, conforme nuestra necesidad. Hay de los hijos rebeldes que hacen planes sin contar con Dios, que se dejan llevar por la corrupción, que se dejan llevar por el dinero, que se dejan llevar por la tentación. Porque vas a entrar en momentos difíciles, el quebrantamiento no espera. Y el pisotear la gracia siempre nos va a llevar a quebrantamientos. Si Dios no está en el plan se tiende a destruir, tarde o temprano. Tal vez al principio se ve como un buen plan. Tal vez al principio, Lucy, cuando tú haces un plan, se ve como algo bueno, como algo bonito. Pero al final puede terminar siendo de destrucción, porque las decisiones rápidas nacidas del miedo o la ansiedad activan la amígdala, no la corteza prefrontal, no el área del juicio y de la sabiduría. Y aún cuando vemos datos científicos y psicológicos que confirman lo que la Biblia ha dicho hace muchos años, el cerebro impulsivo y la falta de voz interior nos lleva a cometer malas decisiones. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado con decisiones rápidas. Ahora, no sé, y me van a decir amén todos los que les ha pasado. Cada vez que alguien viene a traerte algo, que algo viene a ser muy rápido, si no decides ya no te puedo ayudar, si no decides ya no te puedo dar esto. Así es como funciona el enemigo. Te da planes rápidos que no te dejan pensar, que no puedes activar la amígdala del juicio prefrontal para que te dé la sabiduría y el entendimiento para que te conectes con el Espíritu Santo para tomar decisiones. Lamento decirle a veces, familia, que a veces tenemos que decir, ¿sabes qué? Está muy buena la oportunidad, pero te pido el favor que me des un momento para pensar, que me des un día para pensar. Está muy bueno esta propuesta que me haces, pero dame un momento. Miren, familia, las peores equivocaciones que yo he cometido es por dejarme llevar por la emoción, por el impulso, o por la rabia, o por el rencor, o por lo que quiera que sea. Cuando no le doy tiempo al Espíritu Santo que obre, cuando no le doy tiempo a Dios que obre. Vivi, mar, turquesa. Y sé que muchos de los que estamos acá nos pasa. Ahora, es decir, muchos que dicen Dios me dijo, esos muchos que Dios me dijo nacen del estrés y no del Espíritu Santo, porque la inestabilidad emocional se confunde con dirección espiritual. Te lo voy a volver a decir. La inestabilidad emocional se confunde muchas veces con dirección espiritual. Aún la psicología moderna dice cuando el cerebro está bajo presión, lo que te acabo de decir, responde ya, hazlo ya, dilo ya. Sobreinterpreta las señales, cree que todo es urgente y exagera las emociones. Por eso muchas personas creen que son llamados cuando solo están solos, cuando estamos heridos, cuando estamos ansiosos, cuando estamos impacientes, cuando estamos presionados. Es como cuando una persona se casa por presión social o por soledad y no se da el tiempo de conocer a la persona que se va a casar. No se da el tiempo de ver sus frutos, porque por los frutos los conoceremos. Es como cuando tomamos un viaje y no miramos si va a llover o no. Nos vamos para una playa afrodisíaca y no vemos realmente cómo está el pronóstico de la lluvia, si es buena temporada para viajar, si realmente me va a alcanzar lo que llevo. Dios siempre nos llama a preparación. Aún las terapias de conducta muestran que cuando falta identidad en una persona, buscamos tareas para sentir valor, pero estas tareas nos llevan a cansarnos, a agotarnos. Eclesiastés lo dijo hace miles de años: todo es vanidad si Dios no está en ello. Porque la crisis del impulso y la falsa dirección nos llevan a momentos difíciles. Hoy más que nunca es difícil saber si algo es llamado, si algo es emoción, si algo es ansiedad, si algo es presión social, si algo es necesidad, si algo es soledad, si algo es orgullo, si algo es un impulso. Porque el mundo nos empuja. Emprende ya, métete ya, demuéstralo ya. Pero Dios siempre nos está gritando: ten paciencia.
Pon en manos de Dios todos tus proyectos para que ellos se cumplan. Entrega a Dios cada sueño, añoranza, anhelo de tu corazón. Tómate el tiempo, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero no hay mayor consejero que el Espíritu Santo. El mundo todo el tiempo está diciendo: corre el riesgo. Aunque no seas sabio, corre el riesgo. ¿Qué va a pasar? Igual estás joven. Y es igual, estás joven, te puede llevar a un embarazo no deseado. Es igual, estás joven y tienes toda la vida por delante, te puede llevar a la cárcel. Es igual, estás joven, ese igual, hazlo ya. Nos puede llevar a situaciones, nos puede llevar a un accidente. Yo puedo tener 100 Biblias en el carro, pero si no conduzco bien, algún momento me voy a estrellar. Yo puedo tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en mi casa, tener 100 Biblias abiertas, pero ese hazlo ya me puede llevar a abrir la puerta a quien no debo, a entrar en mi casa a quien no debo. Una Biblia abierta en el Salmo 91 no me va a proteger si mis acciones me llevan a hacer lo contrario. En Proverbios 19:2 dice: el que se apresura con los pies peca. El que se apresura con los pies pecas. Si yo dejo que mis pies vayan más rápido que mi sabiduría, que mis pensamientos, voy a pecar. Si yo dejo que mi carne me lleve a tomar decisiones, voy a fallar. El mundo dice: si se siente bien, hazlo. Pero lamento decirte que no todo lo que te es lícito te conviene. No todo lo que te es permitido te va a edificar. Hazlo, al igual todo el mundo lo hace. Pero Cristo dice: quien edifica sin calcular el costo, pierde. Quien edifica, quien toma una decisión sin calcular el costo, pierde. Si yo me dejo llevar por la emoción, si yo me dejo llevar porque se siente bien mirar a una persona y dejo que esos pensamientos entren a mi mente y ya desde ahí me dejo llevar por la lujuria, no calculo los costos que voy tal vez a perder al amor de mi vida, que voy a perder a mi familia, no calculo los costos tal vez de que perderé mi dignidad, perderé lo que tanto he guardado. Quien identifica algo, quien edifica algo sin calcular el costo, va directo al fracaso. Esta generación hoy, 2025, muchos de nosotros hemos confundido la ansiedad con llamado, el impulso con fe y la oportunidad con misión, aún la necesidad que tenemos muchas veces con obediencia. Así que yo tengo que saber y aprender a identificar cuando es llamado y cuando es impulso. Ahora, te lo voy a explicar de esta manera. El llamado siempre permanece. En 1 de Samuel 3:10 dice: la voz vuelve, pero el impulso desaparece. La gran diferencia entre llamado y impulso es que el llamado trae paz. Colosenses 3:15 nos habla de que la paz gobierna la decisión, pero el impulso trae ansiedad. Así que antes de tomar cualquier decisión, mira a ver si te estás dejando llevar por ansiedad o por el impulso. Tenemos que entender que el llamado produce frutos, no caos. Y si tú estás en el llamado, tiene que producir frutos de justicia. Tiene que producir tranquilidad, paz, gozo, benignidad, paciencia. No produce caos. Si lo que estás tomando la decisión está trayendo caos sobre tu familia, sobre tus proyectos, sobre tus negocios, sobre tus pensamientos, estás actuando por emoción, estás actuando por un impulso y no por el llamado de Dios. La pregunta es: ¿hay caos en mi vida hoy por mis decisiones? Pues para un poco, pregúntale a Dios, porque el llamado se confirma. Para que, si no sabías, el llamado siempre se va a confirmar. Tal vez hoy te estás dejando llevar sin una confirmación de Dios. Tal vez un profeta, una persona te dijo: es que Dios te va a bendecir. Dios me mandó que te tienes que casar con ese hombre o que te tienes que casar con esa mujer. Dios me dijo que trajeras tu terreno para que yo te lo bendijera, que me lo dieras a mí. Sí, está muy bonito lo que tú me estás diciendo. Gracias por esta palabra.
pero déjame y lo confirmo con Dios. Dios me dijo que tú ibas a ir por todas las naciones y te tienes que emprender este mismo mes en un viaje a tal parte. Sí, está muy bonito, pero déjame hablar con Dios. Entonces, ten mucho cuidado porque el llamado siempre se va a confirmar. Dios usa personas, líderes y circunstancias, pero el llamado se tiene que confirmar también en Él, en mi intimidad con Él. Sí, Dios puede utilizar un pastor, Vivi, Agle, Dios puede utilizar un líder, Dios puede utilizar un profeta, pero yo lo confirmo con Él. Porque el llamado requiere de obediencia, no de emoción. Te bendigo, Vivi. No de emoción, Agle. Entonces yo tengo que entender si este llamado yo lo estoy haciendo por obediencia y no por una simple emoción, por un simple momento en el cual yo pensé que estaba haciendo la voluntad de Dios. En Juan 14:23 habla que la obediencia siempre valida la autenticidad. Así que, ¿qué debemos de vencer para que Cristo reine en nuestro corazón? Yo tengo que vencer la autosuficiencia, tengo que vencer la impulsividad, porque sabemos que muchos somos impulsivos y tenemos que luchar contra la impulsividad. Yo tengo que vencer la necesidad de aprobación, porque no me muevo si no hay una aprobación humana. Vencer la soledad que crea falsas misiones, donde muchos a veces estamos, Elí. Vencer el orgullo de que Dios me dijo cuando fue mi carne, mi emoción. Vencer la prisa porque Dios no corre, lamento decírtelo, pero Dios no corre de esa manera. Vencer el ego que quiere ser enviado aunque Dios no envió. En Romanos 12:2 dice: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y es muy importante nosotros empezar a renovar nuestra mente con la palabra de Dios para que nuestro entendimiento sea diferente. Y antes de continuar, yo sé que muchos de los que hoy estamos acá estamos pensando tal vez en tomar decisiones, pero esta palabra no es casualidad. Esta palabra es un llamado para ti que estás pensando en tomar decisiones importantes en tu vida. Que lo confirmes con Dios. Hoy Dios te ha mandado primero a entender que el llamado permanece, que el llamado trae paz, que el llamado está alineado con la palabra, que el llamado produce fruto y no caos, que el llamado se confirma, que el llamado requiere obediencia y no emoción. Así que hoy, antes de tomar cualquier decisión, atesora esta palabra. Mimi y Ever, atesoren esta palabra. Cari, atesoren esta palabra. Transfórmense, sean renovados por la palabra de Dios. Él renovará sus pensamientos, cambiará su manera de pensar. Gris, Flor, Blanca. Yo sé que muchos queremos cosas buenas y claro que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero lo que yo a veces considero que es bueno, para Dios no es bueno. A veces Dios no te cambia los planes es porque no que te quiere ver que vacaciones o no te quiere ver que no estés en un lugar. A veces Dios te cambia los planes porque tal vez sabe que eso te va a llevar a lugares incorrectos. Pero al final los planes de Dios son mucho mejores, así que no solo te da el viaje que esperabas, sino que te da un propósito dentro de esos viajes que puedas hacer. A veces Dios te lleva a naciones y tú vas con que simplemente ibas a vacacionar, pero Dios te está llevando a estas naciones también a bendecir, a edificar. No digo que Dios no quiere que te des gustos. Dios siempre te lleva con un propósito mucho mayor solamente al deleitarnos nosotros. Cuando Cristo reina, tú vas a dejar de moverte por impulsos y empiezas a moverte por propósito, y ese propósito va a traer descanso, va a traer paz. ¿Sabes? Yo sé que esto que estás pensando en hacer va a ser provechoso para ti, porque ha sido de parte del corazón de Dios. Te ha llamado a que tengas una temporada en el cual puedas renovar tus fuerzas. Pero créele a Dios. Sé muy audible a su voz. Ten mucho cuidado siempre. No escuches las voces extrañas. Siempre permite que ese Espíritu Santo que está en ti te direccione, que cada paso que des sea seguro.
Mira, yo quiero que escuches algo que sé que Dios quiere decirte. No todo lo que siempre sientes es de Dios. Bonita, no todo lo que es urgente viene de un llamado. No todo lo que produce mucha emoción en ti es una misión de Dios. Muchos hoy estamos agotados por estar cargando con asignaciones que Dios nunca nos pidió. Y también es un llamado para que soltemos esas asignaciones, Cristi, para que salgamos de esos lugares incorrectos, Roger. Porque muchos hoy están heridos porque caminaron en caminos que Dios no marcó. Hablo de las relaciones que tal vez hoy tienes que cortar, de esas amistades que saben que no producen nada bueno en ti y que sabes que eso te produce desgaste emocional y físico y que eso te está hiriendo el corazón. Muchos hoy están frustrados porque en algún momento dijimos, Dios me mandó cuando Dios nunca nos habló, cuando Dios nunca lo puso en nuestro corazón. Pero hoy Dios sí nos dice, si tú vuelves a mi voz, yo te voy a dar dirección, Flor. Fer, hoy Dios te dice, si tú hoy vuelves a mi voz, yo te voy a dar un propósito. Sé que últimamente has luchado con esa ansiedad, preocupación, que estas decisiones que tienes que tomar han producido mucho caos en tu vida, bonita. Pero Dios te dice, yo te daré paz, porque la paz que Dios te puede dar no va a producir caos. El caos es porque te estás dando pasos dentro de tu emoción. La paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no solo guarda tu corazón, también guarda tu mente. Así que no camines por impulso, camina por obediencia. Camina por obediencia. Sé que a veces es fácil la obediencia, porque la obediencia a veces nos lleva a tomar decisiones que nos cuestan el deleite. Pero ¿de qué te estará protegiendo Dios? Sé que a veces actuar por obediencia tal vez es perder un negocio que me iba a dar mucho, pero que sabía en mi corazón que eso era corrupción. Tal vez actuar por obediencia me va a llevar a perder una relación que yo miraba que era la relación o era la persona de mi vida, la persona que me iba a casar con ella. Pero la obediencia me lleva a decir, mira, ¿sabes qué? No me puedo casar ya. Me gustaría que nos diéramos un tiempo más para conocernos. Me gustaría conocer a tu familia también antes de casarme. Me gustaría que tomáramos un prematrimonial. Porque tú no sabes a veces cómo el enemigo utiliza situaciones o circunstancias simplemente para robarte la paz, para quitarte el propósito, para hacerte perder años de tu vida en relaciones, en lugares, para quebrarte por dentro, para que tú no confíes más en Dios y le eches la culpa a Dios cuando lamentablemente la culpa a veces es de nosotros. Así que ahí donde estás, yo quiero que te tomes un tiempo de verdad y puedas no solo disponer tu corazón, sino que puedas decirle, Señor, ayúdame, Señor, a dejar de actuar por emoción, por impulso. Hoy quiero actuar por un llamado, algo que me lleve mucho más allá del deleite, porque sé, Señor, que lo que yo hago no solamente me beneficia a mí, sino que beneficia a mis hijos, a los hijos de mis hijos, Sofía, que beneficia a todos los que me rodean, que si de alguna manera mis malas decisiones también influencian. Así que tendré mucho cuidado de cada paso que dé, será seguro. Dile, Señor, hoy reconozco que muchas veces confundí impulsos con tu voz. Muchas veces confundí mis necesidades, Señor, con dirección, mis emociones con el llamado. Hoy te pido perdón, Señor, por quererme mover sin esperar un tiempo, sin esperar tu tiempo, tu guía y tu confirmación. Pero sé que ahí van a haber 3 cosas de ahora en adelante antes de tomar decisiones importantes en mi vida. Primero, esperar el tiempo, preguntarte a ti tu voluntad, esperar tu guía y tu confirmación, aunque a veces cueste tiempo. Padre, líbrame de toda prisa, de todo orgullo, de todo impulso, de la ansiedad que me empuja a veces a actuar sin sabiduría. Y hoy invitamos al Espíritu Santo. Quiero que invites al Espíritu Santo. Tal vez no esperabas entrar a este live y recibir este mensaje. No esperabas realmente sentir
esa necesidad de llorar como estás sintiendo, esa necesidad de clamar al Dios, esa necesidad de orar hoy. Pero créeme, nada es casualidad en la vida. Y hoy invita al Espíritu Santo en tu corazón. Dile: Señor, ya quiero dejar de actuar a mi manera, Señor. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador, porque he huido del llamado. Llevo tiempo huyendo, pero me he encontrado con vacíos tan grandes que hoy, por más que lo intento llenar con tantas cosas, no los puedo llenar. Porque cada vez que me miro al espejo, cada vez que anochece, cada vez que llego a casa, me siento que me falta algo, pero sé que tú eres el único, Señor, que puedes llenar este corazón que está golpeado, que está vacío, que está luchando con pensamientos. Entrégasela ahí, José Andrea, y dile: Espíritu Santo, obra en mí. Obra en mí, Espíritu Santo. Abre mis oídos para escuchar tu voz. Abre los oídos de mi familia, Señor. Abre nuestros corazones para obedecer tu voluntad. Hoy te pido que abras, Señor, mis sentidos para poder cuidar lo que escucho, lo que veo, para que aquellos hijos que se han ido de casa vuelvan. Abre mis pasos para caminar solo donde tú me mandes, porque quiero vivir el llamado, no por necesidad, sino por obediencia, no por impulso, sino por una fe verdadera, no por ansiedad disfrazada. Hoy te pido, Señor, que reines en cada corazón, que reines en cada vida, que tomes el control, Padre, que dirijas la vida de cada uno de mis hermanos, que dirijas los procesos, que dirijas sus necesidades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque aunque no te podamos ver, sabemos que tú estás obrando, que tú estás actuando, que tú te estás moviendo, Padre. Hoy es un buen día para que vuelvas al Señor y para que le digas: Señor, ¿cuánto te necesita mi corazón? ¿Cuánta te necesita mi alma, Señor? Sé que nada de lo que yo pueda hacer, Padre, y lograr con mis manos, Señor, en esta vida tiene un valor de verdad si tú no estás ahí. Porque el que da verdadero valor y sentido eres tú, Padre. Lo demás se vuelve, Señor, vana ilusión. Porque es más dichoso, Señor, y lo tengo en mi corazón, es más dichoso y fructífero obedecerte, Señor, y seguirte a ti, Señor. Porque esta vida es un paso fugaz. Y sé que a veces es mucho más sencillo y placentero y más cómodo disfrutarla, Señor, porque tú estás con nosotros. Hay días, Señor, que sé que con queriendo descansar me ha invadido del caos, Señor. Pero sé que tú hoy, Señor, obras en cada mente, obras en cada corazón, obras en cada vida. Y yo te pido que ahí donde estás le digas: Señor, dame paz, Señor. Dame esa fortaleza. Ayúdame, Señor, a vivir un día a la vez. A vivir un día a la vez, Señor. Necesito volver, Señor, a alinearme a tu voluntad. Necesito volver, Señor, a tus brazos de amor. Necesito volver, Señor, a entregarte cada paso, cada decisión, cada anhelo de mi corazón. Y yo sé que si Dios te ha hablado hoy directo al corazón, si este tiempo era para ti, déjame un amén. Déjame saber y entrégale este tiempo a Dios. Miren, familia, yo te puedo asegurar que los tiempos de adoración traen paz y traen sanidad. Y hoy Dios quiere sanar tu corazón. Hoy Dios te quiere dar un propósito